Vamos a ver las bases del sistema nervioso. Entonces, si nosotros analizamos al sistema nervioso, pues tenemos que hacernos varias preguntas. Primero, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo sentimos? ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo interpreta nuestro sistema nervioso el tiempo? Es muy difícil de responder, pero la base de estas para contestar estas preguntas es el sistema nervioso. Primero hay que saber cómo se va a dividir el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso se divide en un sistema nervioso central, en donde un sistema nervioso periférico y un sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso central se va a dividir es todo lo que está cubierto por hueso y se va a subdividir en encéfalo y médula espinal. El sistema nervioso periférico en los nervios espinales y en los nervios craneales, que son 13 pares, ahorita explicamos cuáles son, y el sistema nervioso autónomo en simpático y parasimpático. Todavía el encéfalo va a tener varias divisiones. Se va a subdividir en corteza cerebral, diencéfalo, los núcleos de la base. A estos tres se le conoce como el cerebro. Luego tengo al pequeño cerebro o cerebelo y al tallo cerebral, que se divide en médula oblongada, puente mesencéfalo. Todavía el cerebelo se puede dividir filogenéticamente en arquicerebelo, paleocerebelo o neocerebelo. Ahora vamos a aprender, vamos a hacer un esquema que se utiliza mucho para explicar el sistema nervioso central. Yo de cariño le digo Abelardo, y he tomado este esquema de esta imagen en donde aquí está la corteza cerebral, aquí está el tallo cerebral, el cerebelo está por detrás. Entonces, si nosotros analizamos este esquema, vamos a ver que a partir de aquí hacia arriba es el encéfalo, para acá es la médula espinal. Entonces es un corte coronal de el sistema nervioso central, en donde podemos apreciar la médula oblongada, el puente, faltaría aquí el cerebelo atrás, aquí está el mesencéfalo, aquí estarían los tálamos, cápsula interna, núcleos de la base, putamen y globo pálido, y acá está la región subcortical y la corteza cerebral. Globo pálido es medial, putamen es más lateral, y lo voy a dividir en derecha e izquierda. Entonces tenemos que empezar con un glosario. Entonces tenemos que hacer la diferenciación entre primero un núcleo y un ganglio. Vamos a ver que aquí está nuestra neurona con el soma neuronal, el axón, el soma con sus dendritas, con su núcleo, el cono axonal. Aquí está, ya la parte del axón. Entonces, la base del sistema nervioso va a ser la neurona. Entonces, si hablamos del soma, entonces cuando yo me refiero a un cúmulo de somas neuronales, depende de dónde se encuentren, va a ser si es un núcleo o es un ganglio. Si está fuera, el cúmulo de somas fuera del sistema nervioso central, es decir, fuera del Abelardo, va a ser un ganglio. Si está por dentro, entonces va a ser un núcleo. Si lo ejemplificamos, por ejemplo, aquí hay un nervio periférico, aquí estaría el cúmulo de somas, entonces es un ganglio. Aquí adentro del Abelardo, esto es un núcleo. Primera definición. Después tenemos que definir lo que es una aferencia y una eferencia. El sistema nervioso podemos resumir que funciona de manera sencilla, es decir, recibe la información, la procesa y después emite una respuesta. Es decir, puedo recibir información de mi sistema nervioso periférico. Obviamente esto se va complicando conforme vas analizando cómo se procesa la información, y siempre voy a tener una respuesta que puede ser tanto motora como cognitiva, ya sea hablando cognición, memoria, o puedo tener asociaciones. Entonces, una aferencia es la información, en general, es la información que va hacia el sistema nervioso central, y una eferencia es la respuesta que da el sistema nervioso central hacia el periférico. Obviamente hay algunas
bueno, excepciones a esto. Esta es una definición muy sencilla de aferencia-deferencia, porque puedo tener aferencias dentro de mi sistema nervioso central y puedo tener eferencias también dentro de mi sistema nervioso central. Entonces, no necesariamente tiene que llegar la información del periférico, se puede generar dentro del mismo sistema nervioso central, y no necesariamente la eferencia tiene que salir del sistema nervioso central, sino que se puede quedar en el mismo sistema nervioso central y nunca llegar al periférico. Entonces, si lo resumimos de manera más básica, la aferencia sería lo que nos llega al centro de procesamiento y la eferencia sería lo que sale del centro de procesamiento para dar mi respuesta. Si nosotros nos vamos ahora a definir lo que es un tracto fascículo y una vía, ahora voy a estar hablando de los axones. Entonces, por ejemplo, el secreto de la neurología o de la neurocirugía es ver por dónde pasan los cables para saber cuál va a ser, si está alguno afectado. Pues bueno, obviamente poder hacer los diagnósticos. Entonces, si yo hablo de un tracto, si los cables empiezan en un mismo lugar, llevan la misma información y se van hacia, o bueno, hablamos de la médula espinal, se va a llamar tracto o fascículo. Una vía es lo mismo, pero dentro del encéfalo. Entonces, es decir, por ejemplo, si yo hablo acá abajo, en la médula espinal, empiezan en un mismo sitio y terminan en un mismo sitio, en la médula espinal, aquí adentro se le va a llamar tracto o fascículo. Ya si estoy hablando del encéfalo, empiezan en un mismo sitio y terminan en un mismo sitio, pero en el encéfalo le voy a llamar una vía. Si yo hablo ya de varios cables, bueno, la definición va a ser, o la diferenciación va a ser entre un cordón o funículo y un lemnisco. Entonces, si estoy hablando de la médula espinal, tengo un tracto más otro tracto, entonces en la médula espinal le voy a llamar cordón o funículo, es decir, es un conjunto de tractos en una zona determinada de la médula espinal. Y en el encéfalo, si tengo una vía más otra vía, le voy a llamar lemnisco, pero ojo, no en todo el encéfalo, sino nada más para en el tallo cerebral. Después del tálamo o después del tallo cerebral no hay lemniscos, ya se le llaman fibras tálamo-corticales, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, aquí en la médula espinal tengo, por ejemplo, grácil y cuneiforme representados. Aquí le voy a llamar, entonces, tengo un tracto más otro tracto, entonces le voy a llamar cordón o funículo. Y aquí tengo se convierten en vías. Entonces aquí hay cambio de nombre. Tracto en médula espinal y vía en encéfalo. Y aquí entonces, si yo uno los tractos, les voy a llamar cordón o funículo. Y si uno en el tallo cerebral estos, le voy a llamar a un conjunto de vías un lemnisco. Más glosario. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una vista lateral del encéfalo y tengo que hacer la diferenciación entre lo que es un surco y un giro o circunvolución. Entonces, un surco va a ser el espacio que hay entre dos giros, y el giro o circunvolución es la materia gris. Es muy importante tomar en consideración que la materia gris tuvo que plegarse en algún momento para poder tener una mayor superficie de procesamiento. Entonces, por ejemplo, si yo me comiera una quesadilla de sesos, me estaría comiendo los giros, no los surcos, porque los surcos serían entonces pues quesadillas de aire, y los giros, pues bueno, serían la materia gris. Si yo hablo de por ejemplo, cuáles van a ser los surcos principales, me van a servir los surcos para definir giros y viceversa. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera aquí el surco central, entonces a algo que está antes de le llamaría giro precentral, y algo que está después de le llamaría giro postcentral. Entonces, los surcos me van a servir para tres funciones. Primero, localizar giros sobre la corteza, que esa es una función de división anatómica.
Y las funciones biológicas, pues es primero aumentar la superficie de la corteza sin aumentar su tamaño, y que me ayuda a el paso de vasos sanguíneos para la irrigación de la materia gris. Entonces, por ejemplo, si no tuviera estos plegamientos o surcos, pues entonces la corteza cerebral sería muy grande y no cabría en el espacio que tenemos determinada. Y bueno, entonces también me sirve para que estén los vasos sanguíneos pasando entre los surcos. Entonces aquí están las tres funciones que tiene. La función neuroanatómica, que es localizar giros específicos sobre la corteza cerebral para aumentar la superficie, y después para el paso de vasos sanguíneos.